Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. ¿Qué tal? Muy buen día. Nuevamente les saludamos con tanto gusto en este su programa, La Biblia y los Derechos Humanos. Hoy con el tema Sanando el alma del miedo al rechazo. Recordando que este tema está pensado desde la reflexión, desde el análisis de la escritura, para que personas podamos ser más libres, más sanos, pensando que la salud es un derecho de la humanidad. Así es de que, como siempre, agradeciendo porque ustedes nos estén escuchando y los que puedan vernos, siempre mandando un saludo y un agradecimiento para que podamos continuar con estos temas. Nuevamente, hermano Ángel, haciendo este programa juntos, en colaboración con los hermanos y las hermanas que nos escuchan. Buen día, hermano. Buenos días, hermano Roberto. Buenos días a todos los que en algún momento han dispuesto su tiempo, han dispuesto su interés en pasar una hora con nosotros para meditar, para reflexionar sobre este tema tan importante que es los derechos humanos. Y tomamos como base lo que es la Biblia porque desde mi punto de vista es uno de los libros más antiguos. Y desde ahí empezamos a ver con sorpresa, con enorme sorpresa, cómo desde ese tiempo los derechos humanos se estaban violentando y en algunos momentos también se estaban defendiendo. Por eso, desde mi punto de vista, es uno de las fuentes que para mí son importantes basarnos en ellas, aunque no nos limitamos a lo que es la Biblia, sino ya después de ahí empezamos a mencionar una serie de libros que son los que van a complementar todo el tema que nosotros estamos viendo. Y como usted bien dice, hoy vamos a tocar un tema que es interesantísimo en cuanto a el miedo al rechazo. Un miedo que en determinado momento se va creando y se forma dentro del ser humano cuando alguna persona le niega algo, le dice un no, y en ese momento empieza un deterioro, empieza una enajenación de la persona a un derecho de poder ser libre, de poder decidir y de poder también superar o empezar a remar contracorriente sobre aquel no, sobre aquel rechazo que le han impuesto. Gracias, hermano. El texto en el cual hoy nos vamos a apoyar, ya nos vamos a encontrar ahora en el libro de Ruth. Aunque vamos a seguir en este periodo de jueces, pero en el libro ya vamos a pasar de los jueces a Ruth. Seguiremos siguiendo esta misma dinámica, leeremos el texto y iremos desarrollando, haremos esa hermenéutica con la perspectiva desde los derechos humanos. Recuerden, e intentaremos ver dónde está la palabra de Dios. Entonces es importante que podamos reflexionar en todo ello, pero también que podamos nosotros ir leyendo juntamente con nosotros el texto y seguirnos, ya que como bien dice el hermano Ángel, bueno, sí estamos tomando la escritura, pero eso no quita que podamos ser también interdisciplinarios, tomando y apoyándonos con otras disciplinas o desde otras disciplinas. Así es de que, hermano Ángel, pues si gusta empezamos a hacer comentario, leer el texto y así vamos, por favor. Claro, bueno, yo soy sincero en este aspecto y quiero dar mi punto de vista en cuanto a los libros de la Biblia. De una manera general, los libros de la Biblia son los que en cierto momento tienen como fuente principal del cristianismo, porque lo hemos comentado varias veces, el cristianismo procede de la raíz judía, o sea, a tal grado de que hoy estamos hablando de una creencia judeo-cristiana, de tal manera que no podemos dejar de analizar lo que sucedió
en todos estos primeros libros, que en algún momento dado, ahorita en especial, ya nos conducen a un libro que se llama precisamente el libro de Ruth. Cuando se lee este libro, hermano, en lo personal a mí me da esta alegría y este gozo de salir de libros anteriores, ¿verdad? Deuteronomio, Números, Josué, inclusive hasta Jueces, que están revestidos de violencia, están revestidos precisamente de ese estilo y de esa cultura de la muerte, de la cultura de la opresión, de la cultura de establecer un Dios guerrero. Okay. Entramos a este libro y yo cuando leo Ruth, realmente todo mi ser cambia totalmente de todos esos libros y entro a lo que es ahora un poema que disfruto mucho, porque el contenido precisamente nos está dando un cambio total de lo que veníamos leyendo. Ahora sí, para mí, desde mi punto de vista, el libro de Ruth es precisamente rico en ese tipo de genealogía cristiana. Me atrevo a decir que la genealogía cristiana, ¿sí?, es precisamente del concepto de Ruth de una manera muy clara. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este desarrollo. Por eso para mí este libro, que está escrito en una prosa, como muchos de los libros en la Biblia, esa prosa que se disfruta, esa prosa que se deleita uno, esa prosa que nos eleva a un nivel espiritual muy, muy profundo. Entonces, para mí este es el punto. Yo quisiera que hoy realmente pudiésemos ver, porque yo lo veo y yo lo siento cuando trato este tema y analizo este libro de Ruth. Vamos a leer el texto en el cual estamos partiendo. Y estamos hablando entonces de Ruth capítulo 3, en el versículo 8 y 9. Así está escrito. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bien. Escojo esta cita porque es el punto clave en cuanto al tema que queremos manejar: sanando el alma del miedo al rechazo. Este contexto en el cual aparece Ruth con este hombre que se llamaba Boaz, o se llama Boaz en esta cita, nos refiere precisamente todo un acontecimiento en cuanto a lo sucedido unos años antes en los que de ahí viene la historia. Yo saco este texto porque es el punto central para poder ver lo antes y lo después en esta cita. Sí. Yo quiero trabajar igual desde la perspectiva bíblica, lo que usted estaba mencionando al principio. A veces no nos ponemos de acuerdo, hermano Ángel, y salen aquí las cosas. Una de las cosas que yo también quiero rescatar precisamente es la forma de escritura de este libro. Muchos podrían decir que fue antes del exilio, después, pero lo que sí establece el escrito bíblico precisamente otra vez va a poner una historia realmente muy apasionante, una historia podríamos decirle, de una mujer que vive en un pueblo
que al fin y al cabo son parientes de estos hebreos, porque viene de la familia de Lot, esta Ruth, y que por situaciones de hambre en Canaán ya están establecidos, el pueblo hebreo está establecido, y entonces pues pasa una situación de precaria, de hambre, y la familia de Ruth tiene que emigrar otra vez, ¿no?, por mejores condiciones de vida, y se van con esta familia de Lot, y a los hijos de Ruth encuentran ahí pues a sus esposas, en este caso a Ruth y a Orfa. Es interesante cómo es que ellos se enamoran, por así llamarlo, encuentran características muy bellas en estas dos personas, no siendo de su mismo pueblo, no siendo estando ahí en tierra de Canaán, no encontraron a esa mujer, sino la encuentran en otro lado. Eso es lo que cuenta la narrativa. Y pasa de aquí que entonces viene este peregrinar donde los hijos pues también fallecen, y pues muere el padre de Ruth, el esposo de esta Noemí, sus hijos, y ella tiene que irse nuevamente con Ruth y Orfa a su casa, que según para esto ya estaban en mejores condiciones. Y otra vez la pregunta, ¿no?, con Orfa y con Ruth, Noemí les dice, pues ustedes dicen, ya váyanse otra vez, regrésense con sus dioses, regrésense a su pueblo. Y Orfa dice, sí, pues la verdad es que sí, otra vez esta libertad, ¿no?, de religiosa, de poder decidir, y esta Ruth dice, no, yo me voy contigo, yo tomo la decisión de ir contigo y parto contigo, incondicionalmente estaré contigo. Pero bajo ese contexto, según la narración, bueno, pues es que las leyes pues decían que alguien tenía que redimir a la esposa del pariente. Y quiero ir como acotando esto, porque va a ser bien importante a qué se refería esa parte de redentora, ¿no? O sea, moría su esposo, se tenía que casar con un pariente. Ese pariente así redimía a la mujer, pero siendo forastera, siendo mal vista, otra vez nuevamente mujer, o sea, un contexto no tan favorable en este aspecto con Ruth. Entonces hace todavía más interesante el asunto, porque llega el momento en que, bueno, este asunto no se va a convertir, como usted bien decía, en un asunto de violencia, en un asunto de conquista o dominación, donde estábamos acostumbrados a ver o estuvimos leyendo todo el tiempo. Aquí no, son de encuentros, son de acercamientos. Yo lo pondría así, son de conquista, de enamoramiento, de acercamiento, de cuestiones pasionales. Entonces, quiero quedarme aquí y ahorita seguir comentando. Eso es lo hermoso, lo agradable del sentimiento humano, poder entrar y poder ser parte de esas complicidades en cuanto al amor, en cuanto al celo de estar con alguien o no estar, y cómo se va desarrollando esto. Eso es lo maravilloso. Quiero que visualicemos a estas tres mujeres desde el punto de vista interno. Uh-huh. Estas tres mujeres que son protagonistas precisamente en cuanto a este tema del rechazo que tuvieron en algún momento dado. Usted lo menciona, y el primer punto es, ¿qué tenía Orfa, una de las nueras de Noemí, en cuanto a por qué en algún momento dado, cuando la segunda vez le dice Noemí, no, quédense ustedes aquí, yo me voy sola? ¿Qué tenía ella? Un miedo al rechazo, porque ella sabía que era extranjera, moabita, igual que Ruth. Entonces ella tiene en su mente el posible rechazo, un miedo hacia ir a otra tierra que aunque era su nuera de Noemí, no iba a estar sola, pero ya en su mente había un rechazo hacia lo que siempre hemos dicho, la xenofobia del extranjero. Desde ahí ya viene ese tipo de miedo a irse a otra nación, a irse a otro pueblo, porque tienen miedo a ser rechazados.
de manera personal, pero el otro punto es que Orfa también estaba pensando un rechazo de sus dioses. Aquí viene el otro asunto escandaloso. Una persona a veces tiene miedo de ir y de aceptar y de cambiar y de experimentar otros dioses porque siente que va a recibir un rechazo de su Dios, o sea, que lo va a castigar y que ese rechazo es negarle la vida, es condenarlo a un ostracismo. Entonces Orfa está en un conflicto interno, ¿verdad? Primero recibir un rechazo a donde le quería ir con Noemí, y el otro un rechazo de dejar a sus dioses y ir a ver en el pueblo hebreo que otro dios iba a estar ahí, aunque ya tenía el acercamiento con su esposo, que eran los hijos de Noemí. Así que entonces ese pensamiento se reproduce en miles de personas, tanto mujeres como hombres hoy día. Miedo al rechazo de ir hacia otro lugar, miedo al rechazo de otra cultura, miedo al rechazo de otro Dios. Y eso los limita, les quita esa libertad y esa capacidad que el hombre debe tener. ¿Qué veía también ahora en Noemí? Finalmente ella también estaba en esa situación. Ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, estoy en un pueblo extranjero. Mientras vivían mi esposo y mis hijos, yo me sentía protegida, yo me sentía en el ambiente de aquí, porque ellos eran los que salían al frente, pero hoy me he quedado sola. Hoy ya no tengo esa protección. Hoy siente que la van a rechazar también en ese lugar. ¿Por qué? Porque se ha quedado sola. Entonces por eso decide mejor regresar nuevamente a Belén, a Efrata, a esa región, ¿sí? De donde había partido. Vean, de las dos mujeres, tanto Orfa como Noemí, tenían ese problema y esa situación en cuanto a ese temor y ese miedo a ser rechazadas como personas. Pero vemos ahora a Ruth, esa mentalidad de esa joven que trae una fuerza interna de poder, y sus palabras son esas: yo no me voy, a donde tú vayas yo iré, a donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios. O sea, desde ahí vemos esa fuerza y ese poder que hoy en cierto momento yo pudiera decirle a las personas, ¿sí? Y es más, cuando yo doy alguna consejería en cuanto a un miedo al rechazo, en cuanto a temor de que le digan que no, yo menciono siempre este libro de Ruth, que así debiera de ser las personas para enfrentarse a lo desconocido y no ya estar pensando en el rechazo. Esa es parte para mí importante de la forma en que estas tres mujeres son protagonistas de este tema. Sí, hermano, gracias por comentar eso, porque voy a hacer alusión también. Y quiero partir primero desde igual las características de cada personaje y hablar de estos personajes. Los nombres bíblicos en el nombre llevaban su carácter, su forma de ser o sus características como persona. Por ejemplo, Elimelech, el esposo de Noemí, qué curioso, el significado quiere decir mi Dios es rey. Este hombre que va a ver por una familia y por una necesidad sale y se lleva a toda la familia. Va a una región pues, donde no son bien vistos, esa región de los moabitas, porque como comentaba, pues dentro de sus leyes el incesto o cosas así eran como pues muy señaladas y marginadas, y ellos, a pesar de esos prejuicios o de esas leyes establecidas, Elimelech decide irse con su familia. Curiosamente, Malón y Quilón, sus nombres significan enfermedad y agotamiento. Ellos mueren. O sea, hay una situación precaria. O sea, la historia, pues decía, es muy rica, no solamente como la cuestión literal, sino el peso simbólico es muy fuerte, porque estos dos hijos mueren. O sea, estamos hablando
de que pudieron ellos estar ya enfermos o agotados por la misma necesidad que tenían. Y Noemí significa, o le ponen este nombre por la cuestión de la dulzura. Así esto representa a Noemí, y muchos han intentado trabajar desde pues las raíces, las etimologías con Noemí, porque la dulzura no es solamente una cuestión de ser donde brote la alegría y esto, sino que se combina con algo que se llama mara, o sea, la amargura. O sea, para poder ser dulce hay que pasar por procesos de amargura. Esto es lo que querría decir. Orfa como tal no tiene no hay como un significado como tal, pero en la construcción del relato la ponen precisamente como una persona temerosa, se quiere revelar, le cuesta trabajo, y así la caracteriza, ¿no? En este símbolo de Orfa. Pero Ruth significa amiga. Vuelvo a lo mismo, es increíble cómo en los nombres va también implícito esa característica de cada uno de ellos. Y yo voy a decir esto porque muchas veces, como decía, en el nombre llevamos la penitencia, dice el dicho, ¿no? Ahí va implícito. Y para ese entonces, pues el nombre era muy peculiar y tenían o que cumplir ese mandato por el nombre, o ya eran nombres que se les ponían por cómo era su carácter y su temperamento. En este caso yo quiero ponerlo desde ese estado simbólico, lo que representa cada uno de ellos. Pero vean cómo ese rey muere, el esposo de Noemí, y cómo es que también Malón y Quilón mueren. O sea, esta enfermedad, este agotamiento, y este rey, o sea, el Dios también. Orfa regresa a su situación, como usted bien dice, esos temores, pues es mejor estar en mi tierra, es mejor estar ahí que en un lugar donde quién sabe qué va a pasar. Pero hay una situación de Ruth que incondicionalmente ella acepta seguir con esta Noemí, incondicionalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Usted ya citó las palabras de Noemí: tu Dios será mi Dios, a la tierra que tú fueres yo iré. Empieza a hermanarse con Noemí, o sea, empieza una cuestión de amistad, que esto más adelante Søren Kierkegaard lo va a hablar, que esta va a ser la parte de la amistad, la parte de la relación con las personas. Eso va a ayudar, lo voy a citar más adelante, eso va a ayudar precisamente a enfrentar los miedos al rechazo. Él lo va a hablar desde un sector de, llámese religión, iglesia, pero eso lo está viendo Kierkegaard como una herramienta, como una habilidad, ¿sí?, para poder enfrentar este rechazo. Yo quiero ampliar un poquito más este punto que usted menciona en cuanto al significado de los nombres. Enfermedad y agotamiento, que era el significado del nombre de los dos hijos. Aquí seguiremos siempre analizando y discutiendo que el alma, ¿sí?, normalmente va a generar estas patologías. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a la Escritura. Sin embargo, Dios aclara y dice que el hombre llega a ser como uno de ellos, conociendo el bien y el mal. El bien y el mal está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Nunca va a haber un alma pura y santa al 100%. Tenemos que saber que el alma, en la medida que puede estar por encima de estas enfermedades, de estas patologías, de este agotamiento, de este conflicto mental, el alma es un alma libre, es una alma sana. Pero en este caso, cuando las cosas van complicándose, necesita debilitarse, propiamente morir el concepto de esa enfermedad y ese agotamiento. Porque el agotamiento y la enfermedad son obstáculos que nos permiten a nosotros tener esa libertad y esa felicidad y esa vida.
no solo cristiana, sino en general. Así que entonces ellos tienen que morir. Ahora bien, este punto en la medida que vemos, aquí ya vamos empezando a extraer así esa madeja en cuanto a lo que es esa fuerza de reponerse a todos los rechazos. Y en algún momento dado, Ruth traía también ese concepto tan importante que significaba el que pudieran venir de la línea directa de la ascendencia de Jesucristo. Hasta aquí tenemos 3 mujeres anteriores, ya no me refiero ahorita a Orfa, a Noemí y a Ruth, me refiero primeramente a lo que es Tamar, que ella es el inicio de la genealogía de Jesucristo a través de esa relación que tuvo con Judá. Es una mujer que en algún momento dado se le cuestionó su ética, su moral, pero que ahí se mantiene firme y responde al rechazo de Judá, de no aceptar ese compromiso que él había hecho. Y ella ella no aceptó un no. Por eso es como maneja todas las cosas y finalmente logra vencer. Y después vemos en esa línea, vemos a Rahab, una mujer que también se repone al rechazo, ¿verdad?, de que es una mujer de Jericó, esta mujer que le da hospedaje a los espías y que finalmente después se casa con Salmón, este hebreo. Ahí vemos esa línea de mujeres que en algún momento sería interesante que en nuestra investigación que a veces hacemos sacáramos esa línea de cómo viene esa genealogía de Jesucristo hasta María, ese concepto tan importante, ¿verdad? Y Ruth, que es la culminación ahorita de este punto, es que trae también ese asunto y de que ella en cierto momento tiene esa disposición para cuando llega precisamente a Belén, ella lo primero que hace, ¿verdad?, es ir a cumplir con una obligación de traer el sustento a la casa, porque Noemí estaba también agobiada, estaba arrinconada, su propio pueblo la rechazaba de haber regresado derrotada y ella se sentía precisamente con esa incapacidad de salir. ¿Quién toma precisamente la actitud de proveedora? De decir, aún en un pueblo extranjero, aún en una nación que no es la mía y en una cultura diferente, yo voy a cumplir. Es cuando él se va a espigar, dice, en esa maravillosa probidad que había, ¿sí?, para los desplazados, para los pobres, para los ignorados, de recoger solamente lo que fueran tirando los que espigaban. Yo aquí veo una situación en lo que hace Ruth, lo parto precisamente de cuestiones de equidad de género, porque lo que hace a Ruth precisamente es hermanarse con esta Noemí. Hace un gran trabajo con ella y precisamente ella va al campo a ser esta proveedora para ella y para Noemí. O sea, hacen un vínculo muy fuerte. La preocupación es hacia con ellas. O sea, ¿qué importa del rechazo? ¿Qué importa que me vayan a señalar? ¿Qué importa? O sea, lo que está haciendo esta Ruth, porque Noemí sí lleva un cargo sí de duelo, también por la muerte de sus familiares, pero también por la vergüenza. Es esta cuestión de cuando uno sale de casa buscando otros beneficios u otras oportunidades y al regresar y no encontrar, regresar con las manos vacías y no ser tan prósperos como ellos quisieran que el pueblo hubiera querido, pues se complica. Y bajo este contexto donde el hombre tenía que redimir a la mujer y cosas así, Ruth asume este compromiso con ella. O sea, pensando en eso, ella viene de Moab,
pero esta Ruth también pasa por un proceso de, vamos a llamarle de santidad religiosa, o sea, una cuestión con sus dioses, apartada, dirigida para estos dioses. Pero esta comunidad donde ella está saliendo, ¿sí? Por eso señalaba hace rato, no era tan bien vista en otro sector. En su sector era bien vista Ruth, o sea, en su zona era bien, vamos a ponerle como de alta estima a Ruth, ¿no? Donde ella se podía mover y desenvolver como ella quisiera. Pero en este lado no iba a ser lo mismo. Pero ella se hermana, ella se encarna, ella se une con esta mujer. O sea, hacen un compromiso, una camaradería, se hacen cómplices, generan un vínculo. Y esto lo está provocando Ruth, porque como usted bien dice, a ir a trabajar al campo, pues era señalado para personas no como estas mujeres. O sea, tenían que ser estos hombres que tenían a su cargo o tenían el poder. Y ella pues dice, pues voy a ver qué pesco, ¿no? ¿Qué agarro? ¿Qué llevo al sustento? Ella no le importó las condiciones sociales en ese momento, la cuestión legal de ese momento. Por eso ahorita yo focalizo el amor que tenía esta Ruth hacia Noemí, un amor profundo. Y cuando recordábamos en esta semana, por cierto, mando saludos al pastor Francisco Cruz, que cuando ellos también iban a otra ciudad, nosotros nos fuimos con ellos como amigos. a eso es a lo que yo cuando leí esto, yo veía otra vez el símbolo de Ruth y Noemí como lo que hicimos nosotros con la hermana Rita, con hermano Francisco, con su hijo, porque aparte su hijo estaban bien amigos de Abdi y de Ariel, más de Abdi, por cierto, pero nosotros también nos unimos. Vámonos, vamos a estar juntos este tiempo, porque también irse de ciudad a ciudad no es nada fácil, es dejar un poco de historia, dejar ahí un poquito de tu identidad, es dejar un poquito, pero es aventurarnos, es tomar el valor e ir y salir y no quedarnos con ese miedo a lo que puede haber pasado. Entonces, cuando nosotros vemos este texto bíblico, lo empezamos a cotidianizar a través de las propias experiencias. Y al saber que uno también ha pasado este proceso de amistad, uno por eso lo habla así, pero en este caso de mujeres, pues es que son bien solidarias, bien sororales las mujeres, bueno, muchas de ellas, y hacen proyectos increíbles. Entonces, muchas de ellas sí salen con miedo por el contexto social en el que se encontraban en ese momento, como está Ruth y Noemí, pero también en la actualidad es miedo salir a la calle por tanto feminicidio, tanta violación, tanto secuestro y así sucesivamente, pero mujeres se siguen uniendo y se siguen fortaleciendo. Esta es por eso hablaba, ¿no?, desde la cuestión de género, y donde ellas han podido fortalecer como Ruth y Noemí esta presencia, que después ya lo voy a estar dirigiendo también a otro sector. Una de las primeras encomiendas y deberes que tiene un Estado, porque es muy diferente ser un país que un Estado. Un día lo vamos a aclarar porque no es lo mismo. Pero el país puede estar formado de muchos propósitos y muchos planes y gente que en ocasiones busca sus propios intereses. Pero una nación, un Estado, el principal derecho que debe tener y obligación es darle protección a los grupos más vulnerables. Y si aquí sabemos muy bien que en México, que es desde donde transmitimos y es donde estamos, aquí en México estamos en deuda porque la nación no ha podido o no ha querido darles esa protección para no ser rechazadas. ¿Y por qué hay tanta mujer, tanto adulto mayor con miedo al rechazo? Tantos jóvenes con miedo al rechazo, porque hemos creado una atmósfera, o sea, el país ha creado esa atmósfera. ¿Para qué? Para no ocuparse de esos grupos vulnerables. Por eso la enfermedad, gran parte viene de esa responsabilidad, de ese ambiente que en algún momento dado se crea. Porque si fuéramos una nación
un Estado en el que protegiera a la gente, realmente defendiera sus derechos, ¿sí? Y que la gente misma evitara ese rechazo, esa discriminación. Entonces esta enfermedad no estaría tan preocupante como en este siglo XXI, que es a lo que conduce esta patología de sentirse rechazado, angustiado, pues precisamente provoca neurosis, provoca angustia, produce situaciones bipolares y de repente todo lo que está sucediendo es esta enfermedad. Así que entonces las estrategias como nación pues, han fallado, pero eso no deja de que nosotros señalemos este punto. Y Ruth se enfrenta precisamente a esa situación del rechazo, porque donde espigaba, sí hubo algunos que en cierto momento la rechazaban. Por eso cuando llega Boaz, el dueño de ese campo, le dice: déjenla, no la maltraten, dejen que ella espigue, aunque sea extranjera, ¿sí? O sea, aquí entra precisamente Boaz como ese defensor, como ese hombre estadista, ¿sí? De ese lugar, que dice: no tienen por qué rechazar a esta mujer. Saco precisamente a colación porque tiene mucha relación lo que es formar una nación, ¿sí? O simplemente tener un país, donde el país es rehén y botín de todos los que quieran llegar a explotarlo, cosa que ha sido aquí en México. Pero cuando es una nación, se protege precisamente los derechos. Y vos, como estadista, dice: no tienen por qué rechazarla, denle, es más, denle más todavía, dejen que caigan más gavillas para que no solamente recoja las que están ahí llenas de polvo y de tierra, dejen que caiga más. Ese estadista es lo que en cierto momento se necesita muchas veces para que las personas sanen en cuanto al rechazo. Por eso, con ese atrevimiento, después de que ella había visto a un hombre estadista que defendía su derecho y que los que lo rechazaban en cierto momento fueron puestos a un lado y le dijeron: aquí no, le dice Boaz, aquí no se hace este rechazo, aquí se ayuda al extranjero, al pobre, al menesteroso. Toma confianza a la gente y toma todavía niveles muy superiores, a tal grado de que cuando ahora resulta de que tenía ella que ir realmente a estar cerca de él para que él fuera el que redimiera, ¿sí? Se atreve a decir, cuando le dicen: él es el redentor nuestro. Así que ahora en la siguiente ocasión, cuando venga ese momento en el que se estaba pues ya limpiando el grano y todo eso, pues cuando le dice: ve y acuéstate cerca de él, hasta llegar a esos niveles es porque se le ha permitido, se le ha ayudado, y ha visto ella que hay personas, ¿verdad?, que están defendiendo el derecho a no ser rechazados. Sí, es bien interesante poder decir. Voy a citar un dicho popular que decía la abuelita. Dice: la burra no era arisca, los palos la hicieron. Esto es que Noemí sabía lo que se tenía que enfrentar, y Ruth, con esa relación que tenía, dice: pues yo no te voy a dejar sola. Y aquí, en nuestro contexto, hablo desde México y algunas partes de Sudamérica donde conozco, la situación de la crisis humanitaria es muy fuerte. O sea, tanta violencia. Saben que si regresan ahí, pues los pueden matar. O hay una hambruna también. Por eso la gente migra. Y todavía a una zona muchísimo más, no vulnerable, sino vulnerada, pues que ese es el sector del AMCO. Pero viene aquí algo, hermano Ángel, que usted mencionaba al principio precisamente, es ver estas características de personas que, a pesar del miedo, a pesar de la situación, qué es lo que tienen que enfrentar para tomar decisiones y seguir adelante. Me llama mucho la atención precisamente el que ella sale al campo a buscar la provisión, el alimento, las gavillas, que el forastero por ley dentro de ese pueblo, pues era un derecho que ellos tenían. O sea, el derecho a la alimentación todos tenían, no tenían por qué quitarles ni prohibirles el alimento.
Entonces ella va como forastera, pero se va a enfrentar a que es mujer, a que es extranjera, a que es pobre o extremadamente pobre, y ella va a enfrentar esa situación. Y aún no basta con eso, sino que también hay una persona en casa que la está esperando y que también ha sido vulnerada, ¿sí? Y que ella sí está aterrada y no está saliendo. Entonces, por ley, pues si lo que cayera no se tenía que levantar, porque eso iba a ser precisamente para el migrante, para aquel forastero. Entonces aquí yo veo también una problemática que lo hemos hablado tantísimo en esta cuestión de por qué seguir viendo el alimento como un derecho humano. Todos merecemos tener el alimento. Entonces, hablando de este tipo de gobiernos, de estas estructuras gubernamentales, entonces, ¿por qué le quitan el alimento, la provisión a muchas personas? Y dos, este hombre, como buen estadista, como lo acabo de mencionar, él teniendo el dueño de esa tierra, él dice, no, a ver, no solamente lo que ella está recogiendo, déjalo, o sea, está provocando a los que están teniendo, o los administradores, dicen, tira más comida, deposítala ahí para que ellos lo recojan, que es un derecho que ella tiene que tener. O sea, es una cuestión solidaria, empática también. Entonces, a pesar de ese miedo a que ella pudo rechazar, encuentra a alguien favorable. O sea, esto es importante, pero quiero citar a Kierkegaard ahora, porque muchas veces dice, bueno, él dice, desde el punto de vista, los tormentos voluntarios son cómicos, él así lo pone, desde la cuestión de que pueden solucionarse, ¿sí? Pero desde el punto de vista religioso son condenables, y es de donde radica el miedo. No se consigue una curación religiosa por medio de la risa, dice, sino por el arrepentimiento, el reconocimiento que los tormentos voluntarios son un pecado como los otros pecados. A mí me encanta esto que dice, porque precisamente, o sea, ¿qué hace generar ese miedo? Ese miedo al rechazo. Pues digo, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Y si Ruth toma esa decisión, ¿sí? Es porque entonces el contexto en el que ya se encontraban ya había llegado al hartazgo. Y pasa lo mismo en lo religioso, hermano Ángel, y en el gobierno. O sea, ponen la enfermedad para que ellos también generen el remedio, ¿no? En muchos casos. Pero aquí está pasando una situación, lo que dice Kierkegaard. O sea, había una situación por la cual las personas estaban pasando miedo. Y esto es muy común en nuestras congregaciones. Nosotros, más preocupados por ir al cielo, es que no queremos ir al infierno por el miedo. Es que para pertenecer a esta iglesia, el miedo al rechazo es que tú no seas como esta iglesia. O sea, te hacen ser como clones, como imitaciones, como tienes que ser obediente, por ejemplo. Eso, la cuestión doméstica, ¿no? Te van a domesticar y entonces si ya eres parte. Pero si haces esto, ya hay un temor. Si ya haces otra cosa, si ya te unes en yugo desigual, ¿no? Como dice el texto, ya te enamoraste de un chico que no cree lo mismo, ya hay un miedo y un temor al rechazo. Y este paradigma, Ruth lo rompe completamente. Su lectura realmente es desde la realidad. Y ella, a pesar de esas situaciones que han gestado estos líderes, digo, ahorita hablaré de Boaz, quién era y cómo era este Boaz, pero ella lee perfectamente la realidad y dice, no, si yo me dejo, me van a tener también bien sometida. Entonces tiene un acto de rebeldía también esta Ruth. Entonces quiero partir de ahí. Sí, también no hay que dejar a un lado y recalcar siempre de que a veces estos líderes o provocan realmente de una manera intencional exactamente ese miedo o ese rechazo que se les prodiga a las personas. No quiero hacer leña del árbol caído, pero es motivo de tocar este asunto. Desde que el nombrado apóstol de Jesucristo, líder de la luz del mundo, está preso, muchos de sus feligreses están sufriendo rechazo. Han salido precisamente noticias de que en las escuelas, en los centros de trabajo,
si cuando saben que son parte de estas personas de la luz del mundo, lo empiezan a rechazar, lo empiezan a señalar y lo empiezan a estigmatizar? ¿Ya? Entonces, ¿qué situación a veces provocamos los líderes cuando en algún momento dado no consideramos cuánto van a rechazar aquellas personas que en algún momento dado de buena fe, porque yo creo que nadie siga a un hombre que se enriquezca a costa del pueblo y que les quite, ¿verdad?, diezmos y ofrendas y para hacerse multimillonario. Yo creo que nadie lo sigue teniendo realmente ese conocimiento. Lo siguen con ese deseo y esa fe de encontrar en él, que en cierto momento es totalmente contraproducente y contrario a las enseñanzas de Cristo, porque ningún hombre puede ocupar el lugar de Dios, porque entonces se le da, como ya lo he mencionado, el culto a los hombres, y las iglesias, por lo general en todo el mundo, en lugar de darle esa relación, ese acercamiento, esa relación espiritual con un Dios, normalmente lo hacen con un hombre. Y eso es lo que enajena al hombre, que se siente igual que Dios o más que Dios. Entonces, aquí el asunto está cuando precisamente las personas son sometidas a esa cuestión del rechazo, a esa constante acusación. ¿Y cómo salir precisamente de esto? Muchos lo superan, muchos ya no. Y no solamente hablo de la cuestión religiosa, la cuestión social, donde la gente sabe y va a buscar un trabajo y sabe que si lo rechazan ya no va a tener fuerzas a lo mejor, porque ya es la enésima vez que ha ido a solicitar un puesto de empleo, de trabajo en una oficina, y rechazo tras rechazo tras rechazo hace que su mente empiece a procesar un detalle de decir: no sirves para nada, eres inútil en esta sociedad. ¿Y qué se logra con una enfermedad que ya está patológicamente enraizada? Pues que esa mujer y ese hombre que ha sido rechazado una y otra vez, finalmente él decide quitarse la vida, porque hay muchos suicidios. En Japón, rechazo por sus padres, rechazo por la sociedad, rechazo por la tierra de donde nació. La misma tierra los rechaza, pero no porque la tierra sea eso, sino quien administra la tierra. Exactamente, hermano. Ahorita me recordó los procesos yo tampoco quiero hacer leña del árbol caído, pero pues es que es lo que estamos pasando. Veía las noticias como algunos personas quieren entrevistar a integrantes de esta iglesia, de la luz del mundo, y precisamente salen con temor, están saliendo en grupo, tienen este miedo a ser rechazados en otros sectores, en sus trabajos, y bueno, es una situación que se está desbordando, porque diría María Van Doren, en México hay mucha fe, creen en todo, pero hay muy poco compromiso ético. Ella lo mencionaba de esta manera, porque la adoración a estos personajes, a estos líderes espirituales, ellos no tienen miedo de que de nada pareciera, o sea, no tienen vergüenza, pues. Lo pondría desde lo que diría Kierkegaard, ¿no? Parecía ser hasta cómico, ¿sí? Piden tanto, pues que lo paguen, ¿no? Yo salgo. Pero como la iglesia ha impregnado el miedo, el temor a no ser aceptado por sectores, la iglesia, este sector de iglesia, pues vive ahorita en estas situaciones, ¿no? Con muchísimo miedo. Y luego la otra es los exámenes únicos, ya sea para medio superior o para nivel superior, donde los chicos y las chicas hacen un examen único, pero no hacen un examen, hacen otro y otro y otro y no se quedan. Entonces ya tienen miedo de estudiar, hermano. Acuérdense que le había platicado de un chico, también lo había mencionado aquí en esta transmisión. Un chico llega devastado porque intentó varias veces
y la etiqueta que se le pone pues era, en ese entonces era el nini. Ni estudia, ni trabaja, ni hace nada, y ni. Y ellos pues lo creen, ¿no? O sea, a tal grado de que él ya había decidido no estudiar, no hacer nada. La condición fue que su hermana lo trae acá y le dice, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, como también ver la enfermedad que se ha generado al miedo al rechazo también tiene que ver con los estereotipos marcados, hermano. Es que una persona exitosa tiene que ser de esta manera, tiene que ser de aquella, estéticamente tiene que ser bajo estas condiciones, delgada, de color de cabello, con esta posición social, con esto económico, porque si no, me da miedo a que me vaya a rechazar mi grupo social. Mi hija o mi hijo tienen que tener este estatus, porque si no, donde yo estoy, no van a poder moverse, o yo me va a dar miedo que me rechace. O sea, estos estereotipos que también se han implantado dentro de una sociedad, pero también dentro de una iglesia. Hasta se ha dicho, ¿no? Es que el cristiano, y hablo desde, donde lo conozco, o sea, el cristianismo o el cristiano, el joven cristiano tiene que tener estas características. O sea, y estas características son ideales y el chico pues tiene miedo a no alcanzarlos, porque se idealiza tanto que pues queda frustrado el joven y se convierte realmente en una patología, en esa neurosis primeramente y luego en esa enfermedad, en esa patología, donde él se está esforzando por querer alcanzar a lograr algo que a lo mejor nunca va a lograr, pero él quiere ser aceptado en ese sector, porque la iglesia eso está estableciendo. Sí, y siguiendo en esta línea de esa familia que trae deja implantado precisamente un estilo de vida. Y yo por eso dije al principio, me gusta leer este libro de Ruth, porque yo encuentro aquí los fundamentos de una actitud cristiana que se subleva al rechazo, que en cierto momento se agiganta ante los rechazos una y otra vez, ¿sí? A tal grado de que Ruth consigue ser precisamente, ¿sí?, lo que viene siendo la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Esa genealogía ascendente que viene precisamente de atraerle. ¿Por qué? Porque a través de esa unión, cuando vos la acepta, después de que él dijo, pues yo no te rechazo, yo te acepto, pero hay otro que está antes que yo, que él tiene que tener mayor derecho por redimirte. Aquel la rechaza, aquel hombre fulano, que así se le nombra, rechaza a Noemí. Las tierras sí las quería. Dice, yo compro eso, yo redimo a la familia de Noemí, pero no quiero nada con la moabita, con Ruth. Así que entonces le cede, ¿sí?, a vos ese derecho. Y ahí vemos precisamente de esa relación y esa unión, pues precisamente encontramos nosotros que viene Obed, ese hijo de Obed, de Boz y de Ruth, con el cual nace Isaí, y de ahí viene David. Vemos esa línea y decir, ¿por qué traemos genes como cristianos de perseguidos? Porque el cristianismo ha sido perseguido y rechazado históricamente, pero en el cristianismo hay gente que realmente se subleva, algunas veces injustamente y a veces justamente, porque a veces provocamos. Como digo, este hombre que de repente sus actitudes y su forma de vivir está totalmente contraria al idealismo cristiano, provoca un rechazo hacia sus feligreses. Pero cuando vemos a Cristo, que en esa línea él dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y Jesús se agiganta ante ese rechazo y nos demuestra exactamente que el cristianismo siempre va a estar acompañado del rechazo, pero no un rechazo provocado por nuestra incompetencia, por en cierto momento nuestro mal desempeño o nuestra perversión, o
o inclusive como hoy se dice nuestra corrupción, porque las iglesias cristianas en la mayoría de los casos, no digo todas, tienen un pensamiento, ¿sí?, económico, un pensamiento material, en donde implícitamente está la corrupción. Se corrompen y corrompen a los demás. Así que cuando Cristo viene, Él nos muestra y nos enseña exactamente cómo es uno rechazado, pero cómo se subleva uno ante las injusticias. Y hoy ese debe de ser el gen que nos está dando esa permanencia, y porque hasta esta fecha no se han terminado ese cristianismo verdadero, ese cristianismo que sigue las pisadas de Jesucristo, no las pisadas de un líder, no las pisadas de un sacerdote, no las pisadas del Papa, las pisadas de lo que son los principios cristianos: la vida, la libertad, el perdón, la felicidad. Ese cristianismo va a seguir siendo perseguido, pero ese cristianismo tiene la fuerza y el poder para levantarse, para agigantarse ante ese precisamente rechazo que todos tenemos. Y si se extiende a la sociedad, las mujeres debieran, cada vez que se levantan ante el rechazo, precisamente están demandando algo justo. Sí, claro. Que se estableció desde un principio de Dios, de tener esa libertad, de tener esa felicidad y ese derecho al trabajo, a la vida, a la libertad y a la felicidad. Ese es un principio que Jesucristo estableció. Y repito, viene implícito el rechazo, pero ¿qué hay ante ese tipo de rechazos? Cientos y miles de personas condenando a una mujer porque es mujer y no puede ocupar un puesto, pues se levanta y se agiganta. Y hoy vemos a mujeres en los centros comunitarios, en las provincias, que antes ni siquiera se les permitía ser parte de los cabildos, hoy inclusive son parte de los gobiernos locales, de las presidencias municipales. Mujeres agigantándose ante el rechazo. Eso es lo que realmente requiere hoy en tiempo la sociedad. Amén, hermano. Hay la situación, ahora quiero platicarlo, que reflexionemos un poquito desde el accionar de vos, pensando en que él está cómodamente, él está acostado, esa escena otra vez de confort, de estabilidad, y la mujer abajo. O sea, él se da cuenta que hay alguien abajo en sus pies, y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Quiero que me pongas tu manto. Una mujer que se empodera, una mujer que igual va a seguir saliendo con miedo, ¿sí? Por la situación complicada. O sea, el problema no es que se tenga miedo, ¿no?, como tal, sino es cómo se enfrenta a ese miedo. Y ella no le importó tener miedo a ese rechazo que ya había recibido anteriormente de un familiar de Noemí. Ahora ella asume: ¿sabes qué? Yo hago la negociación, yo me empodero, yo hago el diálogo, yo hablo con él. Y el símbolo del manto, pues era como igual poner el caballo, ¿no?, a la mujer, subirla en el caballo y vámonos. Pero otra vez se seguiría viendo como una cuestión machista, ¿no? Pero aquí lo sorprendente no es esa cuestión que en nuestro contexto mexicano luego se sigue viendo, sino el diálogo fecundo que tiene Noemí con vos, para que vos no sea visto desde esa manera machista, sino es que se integran los dos a ese mismo nivel, la redime a esa misma jerarquía, a esa misma posición como seres humanos. O sea, a eso voy. Ese símbolo de poner el manto o cubrirnos bajo las alas, bajo las sombras, esto que implica sí protección, pero también implica lo que vos está entregando a esta Noemí. O sea, precisamente usted lo acaba de mencionar, que son esas cualidades del reino, del proyecto de este Dios, o del Dios de Jesús, o de Jesús mismo, ¿no? Es mi vida, mi amor, ¿sí? El derecho a la comida, el derecho a una vivienda, el derecho a ser hombre y mujer, hecho imagen y semejanza de este Dios. Porque después no se ve esta figura. Usted acaba de mencionar lo que muchos le llaman la escatología aplicada, esta descendencia de Jesús, como
cómo va, ¿no? Pero lo interesante es que este Boaz acepta a una mujer que venía de un pueblo mal visto. Por lo tanto, ella puede ser mal vista. Y de ahí, de lo mal visto, de los rechazados, de lo marginado, de lo vulnerado, pues en este pensamiento escatológico aplicado, pues ahí viene el Redentor, ¿no? Jesús. O sea, que no viene de esta casta real y única, pura, que muchas iglesias quieren que así sea, y se pierde de vista precisamente la riqueza del sincretismo, de la multiculturalidad, de este diálogo fecundo que va más allá de las clases sociales o de los ideales, que tiene que ver precisamente con quién es ella, con quién es él, que eso significa vos, él, como un pronombre personal, y ese pronombre personal es el amor, el cuidado, él procura, él atiende, él se hermana. Ahora, él se hermana, él se ama con esta mujer. Es interesante cómo poderlo ver para que esa línea ahora siga, ¿no? Esa línea mesiánica o esos principios, ¿no? Ahora, ¿qué valores van a ser como impuestos? Ya no es ese clasismo o ese ideal de pueblo, sino ahora se está fundamentando sobre otros paradigmas de la vida y no unas cuestiones de nacionalismo, por así llamarlo. Entrando en este concepto espiritual, tiene una riqueza todavía aún mayor. Fíjese nada más. Cristo dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que en cierto momento sea la esposa de Jesucristo, pero una esposa que tenga esa altura, esa capacidad, y no una esposa o una iglesia que siempre esté a sus pies. Una iglesia que sienta que se le está en algún momento dado rechazando cuando le sucede algo. Una iglesia desplazada. No, ese entendimiento en cuanto a Cristo de decir, yo así como un símbolo de voz, ¿verdad? Yo no permito que mi iglesia esté a mis pies. Yo permito, y es más, yo la levanto y la tomo para que sea mi esposa, para que junto en ese concepto espiritual, de ahí venga esa nueva herencia, esa nueva descendencia en cuanto a una relación de iglesia y una relación de Cristo, de esposa y esposo en plenitud, no rechazada, no denigrada, no acusada. Y muchas veces con las simples predicaciones, muchas veces con los simples textos bíblicos que a veces se dice, los mismos pastores, los mismos guías religiosos mandan un mensaje a la iglesia de que es una iglesia que tiene que tener cuidado, porque de lo contrario es rechazada por Cristo. Es una iglesia que siempre va a estar a los pies, y así los pastores a veces la ponen a los pies. ¿Y cuántas iglesias no existen que en cierto momento dicen, pues cuando menos que esté a los pies, pues ya es algo? No, pues si en realidad se trata de la dignidad, de darle ese derecho que la iglesia tiene y esa relación de Cristo, ¿sí?, con la iglesia. Voy a contar rápidamente una anécdota que no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí con derechos humanos. En una región de las islas por allá de Australia, todo ese lugar, se acostumbraba de que cuando se casaba una mujer, ¿sí?, el novio tenía que dar vacas por la mujer. Y había en esa isla 4 mujeres que se habían casado y siempre discutían. A mí me dieron 2 vacas, o sea, dieron 2 vacas por mí cuando me casé, otros dieron 3, dieron 4. La que más había dado eran 5 vacas. Y un día se enteraron de que se iba a casar una de las mujeres, pero supuestamente menos atractivas. Y iba a llegar un forastero para pedir la mano de ella. Y todo el pueblo, toda la isla estaba en esa interrogación de cuántas vacas daría. Y ellos decían, no, aquí el que va a tener que dar vacas, sí, es el padre de esta mujer, porque está tan fea que cómo va a dar el nuevo. Cuando llega este hombre, empieza a contar todos, empieza a bajar 1, 2, 10 vacas
llevaba para la futura mujer. Entonces todos se quedaban asombrados y asombradas las mujeres. ¿Por qué tantas vacas? Y la que más había recibido eran 5 vacas. Después de pasar los tiempos le preguntaron, oye, ¿por qué diste 10 vacas por la que iba a ser tu esposa? Precisamente por eso, porque iba a ser mi esposa y yo tenía que darle la calidad que ella necesitaba, no el desprecio que ustedes tenían. Así es Cristo. Cristo nos da y le da a la iglesia esa calidad y nos sube, dice, de lo vil y de lo menospreciado, ¿sí? Escogió Dios para llevarlo y sentarlo junto a reyes. Y ahí estamos como esa Esther, saliendo de los pies, y dice, ese no es tu lugar, le dijo vos, tu lugar es junto a mí, pero hay otro primero, ¿sí? Pero tu lugar es estar a mi lado. Sí. Eso es bueno poderlo mencionar, porque aquí también en una escena de Jesús, ahora quiero llevar esta escena que le puedo poner el romance de la redención. O sea, lo que redime es el amor. No es esta cuestión no es esta cuestión como el señor feudal, ¿no? Como si estuviera haciendo un favor vos. No, o sea, tiene que ver con una cuestión de romance, de amor. Y lo veo aquí en Lucas 8, 40, cuando iba una mujer y dice, si tan solo pudiera tocar el borde de ese manto. Y Jesús dice, bueno, esta mujer con toda la multitud alcanza a tocar. Y Jesús dice, un momento, o sea, hay una multitud aquí, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que se ha dado cuenta? Y muchas veces lo queremos ver de una manera mágica esto, ¿no? Como, ya, porque lo tocó el bordecito del manto, pues de Jesús salía ese poder, ¿no? Como un taumaturgo, así, hacer los milagros y sanar. Y la mujer es liberada, es sanada, está siendo colocada al mismo nivel de cualquier ser humano como este Jesús. Dice así, entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno lo había podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, pero dijo, maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, ¿alguien me ha tocado? Porque me he dado cuenta de que me ha salido ese poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, o sea, ya, una mujer empoderada, una mujer digna, fue temblando, arrodillándose a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos la razón por la cual había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sido sanada. Vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo que el jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, y empieza otra historia. Pero Jesús, ella va bajo una condición todavía de miedo al rechazo, y el miedo al rechazo de este Jesús también. Y Jesús le dice, no, levántate, tu fe te ha sanado. Estamos en la misma condición. La misma escena de vos y de Ruth. ¿Cómo es de que este amor hace que vos la ponga en igual condición a Ruth? Este Jesús pone en la misma condición a esta mujer, porque si esta mujer tenía hemorragia sanguínea, sí, pues también no era bien vista. Era la misma condición, que podía haber sido señalada, marginada, rechazada, pero ella va y Jesús le dice, no, yo no he hecho más, solamente amarte, aceptarte, porque tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tú te has empoderado, tú ahora vives una vida digna y ya no miserable. Y las iglesias tendremos que estar llamados a dar una vida digna, porque es un derecho. Convertirlo, Dios se alegra, Dios se ríe también del bienestar de las personas. Y Dios, este Dios de Jesús, no está poniendo condiciones desfavorables para que el hombre viva o la mujer viva humillada. Es cierto, vivimos en una situación constante de rechazo. Por eso, para mí, yo creo que las iglesias cristianas, ¿verdad?, que en ocasiones así entre comillas lo digo,
están totalmente perdidas. Y me refiero a que están extraviadas, muy duro, pero finalmente es la realidad. Cuando nosotros vemos esta situación de rechazo y que una iglesia debería de promover, ¿verdad?, esa actitud de levantar, de empoderar precisamente a aquellas mujeres y a aquellos hombres que buscan que el cristianismo sea parte de su vida. Desgraciadamente este conflicto de rechazo se maneja entre los mismos líderes. No me gusta decir nombres, pero tengo que hacerlo. O sea, soy el enemigo, pero finalmente este asunto es una evidencia de que no hablamos solamente por pensamientos o por ideas, son casos concretos. Y sale en una entrevista precisamente del radio, ¿verdad?, de la televisión, salen dos hombres hablando acerca de este problema, de lo que estaba ocasionando la Luz del Mundo cuando quiso hacer un evento en el Palacio de Bellas Artes. Y este líder, que también es líder de muchas iglesias evangélicas, aunque solamente hablan de 140, que es como representante legal y no realmente un líder de todas las iglesias de México, me refiero al pastor Farela, él lo dice expresamente y claro: la iglesia de la Luz del Mundo no es cristiana. La iglesia de la Luz del Mundo no forma parte de nosotros. O sea, ese rechazo que en esos pensamientos enfermos, ¿sí?, de decir, no es cristiano porque nosotros, el concilio que nosotros tenemos y la agrupación, no los aceptamos, como no aceptamos a los testigos de Jehová, como no aceptamos a los mormones. O sea, todo ese tipo de cosas que realmente vienen de mentes enfermas. Yo le diría, cuide sus palabras, porque rechazar a alguien y decir no, una cosa es que cometa actos indebidos, otra cosa es decir no es cristiano. Él no es nadie para decir si es cristiana evangélica o no. Finalmente eso va a depender de cada uno de los congregantes. Entonces, esta situación, por eso yo siempre digo, a veces el cristianismo y la enseñanza cristiana está en todos lados, menos en las iglesias cristianas evangélicas. Siempre digo, Cristo es el ombudsman, ¿sí?, de Dios, para defender los derechos. Y recuerdo ese momento en que también, cuando se hace mención de esta mujer que va y toca el borde del manto, yo me acuerdo de esa mujer que entra a ese lugar donde estaba Simón, donde había invitado a Cristo, y llega esta mujer, ¿sí?, que va y se postra a sus pies y empieza a enjugar esos pies con ese perfume tan valioso. Y entonces el que había invitado, también estaba criticando: si supieran quién es esta mujer, no permitiría que Jesucristo le tocaran sus pies y que le lavaran y lo enjugaran con sus cabellos y todo. Entonces le pregunta a Jesús a Simón: Simón, cuando yo vine a tu casa, ¿verdad?, ¿no me diste agua para lavar mis pies? Pero esta mujer sí lo ha. O sea, desde ahí esta mujer era rechazada. Y Cristo la toma y la eleva a un concepto de empoderamiento, ¿verdad? Y dice: lo que esta mujer ha hecho hoy nunca se va a olvidar en la historia. Siempre va a estar hablándose del hecho de esta mujer que en algún momento dado, ¿verdad?, tampoco se limitó a quedarse afuera. Ella entró sabiendo que iba a ser rechazada por la mayoría de los que estaban ahí, pero ahí está Cristo, ¿sí?, en esa actitud, levantando a esas mujeres que se sienten oprimidas, menospreciadas, desechadas, y a esos hombres también. Ese es el cristianismo: empoderar, levantar a los hombres, a las mujeres que son rechazadas y oprimidas a veces por los semejantes. Es correcto. Vamos a ir cerrando este tiempo y quiero nuevamente retomar la escena de la respuesta de este voz, o la respuesta de este Jesús, o la respuesta de este Dios ante las personas que han sido vulneradas, señaladas, rechazadas, humilladas. Y yo les comento que nos podamos empoderar en esta situación a las mujeres
que sigan esta lucha, porque la respuesta de este voz del Dios de amor, dice de esta manera en el 3:11: no tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo saben que eres una mujer ejemplar. Qué palabras tan bellas. Hermano, hermana, yo te digo que ya eres una mujer digna, por lo que este Dios de Jesús, por lo que hizo Jesús y lo seguirá haciendo en cada uno de nosotros, somos dignos por la vida y la dignidad. Así es de que diríamos hasta la victoria, porque esto todavía no se acaba y no hay que tener miedo a que seamos rechazados. Yo puedo mencionar lo siguiente. Dice, hay quienes solo soportan que lo rechacen una sola vez y pierden el valor de volver a intentarlo. El rechazo es un golpe que puede servir como estocada final para perder sus aspiraciones en la vida, pero también puede ser un acicate, un estímulo para poner más empeño y sobreponerse a la primera de tantas negativas en la vida. Ese rechazo finalmente a muchos les sirve como una manera de acicate, como que si le encajaran, ¿verdad?, una púa, y finalmente se subleva, se engrandece, se agiganta. Ese debiera ser la actitud del pensamiento humano. Sea cristiano o no sea cristiano, es un pensamiento y un derecho a no de quedarse tirado cuando alguien le rechaza, porque alguien dijo también, el rechazo es solo un cambio temporal de dirección. Eso. Gracias, hermano Ángel. Gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando, los que nos están viendo. Nos despedimos sabiendo, hermanas, hermanos, que esta es una comunidad abierta e incluyente. Esperamos sus comentarios. Hermano Ángel. Hasta luego, cuídense, que estén bien. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.